Mi nombre es Linaris Ortega, hago animación en stop motion, soy de Puerto Rico y llevo en Los Ángeles hace ya 1 año y un par de meses. Mi interés por el stop motion comenzó cuando estaba en high school, porque ahí fue cuando expresé interés en el cine y en la animación y en todas esas cosas. Y entonces mi mamá pues me compró un software que da la casualidad que traía el feature de hacer stop motion con la webcam. Entonces yo cogí todos mis peluches y empecé a moverlos y así empecé. Y no sabía lo que estaba haciendo, pero se vio cool, le di play y se movieron y yo, pues dale, está cool. Entonces empecé a ver películas behind the scenes y ahí pues me empezó a interesar mucho más. Un día fui a un screening y vi la película del Principito, que ya yo sabía la historia, pero la fui a ver. Y esa película, además de ser sobre tus sueños y tus pasiones y todo eso, pues tiene una gran cantidad que es stop motion. Y cuando yo vi eso yo dije, esto es lo que tengo que hacer. Llegando aquí a Los Ángeles, algo que vi mucho fue que básicamente todas las industrias están dominadas por hombres. Esa es la realidad. Y yo trabajaba para ellos, tú sabes, sirviéndoles el café y todo eso. Y yo dije, ¿sabes qué? Eso como que no me está funcionando. Así que pues yo empecé a hacer lo mío aparte y de ahí arranqué con mi carrera freelance. Pero realmente en el stop motion no, gracias a Dios no he experimentado eso tanto porque soy independiente, yo hago mi propio contenido y nadie me dice si le gusta o no, a lo mejor un comment, pero usualmente son bien positivos. Y es una industria del stop motion tan pequeña, tan niche, que la comunidad, casi todo el mundo se conoce aunque sea virtualmente y son bien, te ofrecen mucho apoyo, todo el mundo es bien positivo en comparación con donde yo tenía mi trabajo full time y, ¿sabes? Trabajaba de asistente para todos estos hombres de negocio. Varias veces, ¿sabes? Quería ofrecer mi input o yo proveer mis servicios de alguna manera u otra, ya que sabía que era lo que quería hacer y no, tú sabes, tenía siempre este miedo, esta inseguridad de que pues nada, los hombres de negocio saben lo que están haciendo y yo no debo meterme en eso. Por ahí pues yo decidí preparar una presentación y darles una propuesta a mi jefe con lo que yo podía hacer de stop motion y tenía varias ideas y proyectos que podíamos hacer, pero ellos como que no veían lo mismo que yo veía. Ellos decían, no sé cómo vamos a monetizar esto, así que en verdad no importa. Y pues luego de eso yo me lo creí y yo dije, mira, en verdad ellos son los que saben, así que nada, buscaré otra forma de hacer algo, hacer otra cosa. Pero pensar en eso todos los días y lo mucho que yo quería eso, el deseo de querer hacer algo por mí misma que me gusta, pues pudo más y entonces yo decidí seguirlo por mi cuenta y actually ellos me decidieron contratar luego de como 1 semana haciendo stop motion, así que pude más, no sé. Uno de los mayores retos que yo me encontré al comenzar todo esto fue yo misma, que suena súper cliché, pero es la verdad. Yo no sabía de lo que era capaz de hacer, y porque yo comencé esta cuenta de stop motion, que es lo que me ha ayudado a llegar hasta aquí. La comencé aparte de mi trabajo como asistente, así que yo llegaba por las noches a mi casa a crear y tratar de sacar contenido para practicar, para tener feedback. Entonces, tú sabes, muchas veces uno llega cansado o eso dice y no tiene las ganas, pero fue yo saber encontrar esa motivación, esa pasión que la tenía, pero tenía que, tú sabes, push it para poder hacer lo que quería hacer. Y con eso también viene el no esperar al momento perfecto, porque no hay tal cosa, ¿sabes? Yo siempre decía, ok, quiero hacer esto, pero voy a esperar a tener
otro lente para la cámara, otras luces, no sé, a comprar props. No, o sea, yo dije, no es así. Cogí papeles, cogí mis lápices, lo que fuera que tenía, y ahí empecé a crear cosas. Y entonces, cuando menos me lo esperaba, ya estoy aquí, you know. Así que no hay momento perfecto, es ahora. Un consejo que le daría a todas las mujeres es que todas tenemos que ser mucho más seguras de nosotras mismas, ¿sabes? Porque un problema que tengo yo y trabajo con él todos los días es que pienso que todo el mundo puede más que yo. Porque la gente habla y tú, wow, pero mira, eso no significa nada hasta que tú veas lo que ellos hacen, whatever, pero lo que tú puedes hacer, ¿sabes? Si tú no crees en tu trabajo, nadie más va a creer en él. Así que es bien importante, la seguridad número 1. Otra cosa que yo encuentro que es bien importante es que tienes que ser fuerte contigo misma en términos de disciplina para ser freelancer, por lo menos. Digo, y para todo, pero específicamente para freelancer, porque es difícil estar en tu casa si es allí donde haces tu trabajo. Y, ¿sabes? Levantarte y estar a tu paso. Pues eso no funciona, tienes que tener tu agenda. Yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días, voy al gimnasio, me despierto, empiezo mi día y trabajo. Y realmente eso me ha ayudado, eso es lo único que hace que logre hacer mi trabajo. Tengo mucha gente que me dicen, yo no sé cómo tú trabajas porque yo no me podría levantar hasta, qué sé yo, hasta el mediodía. Y no, eso no se puede. Una vez tienes tu rutina, pues de verdad que es súper. O sea, ser tu propio jefe es lo mejor, y de la única manera que lo puedes hacer es teniendo buena disciplina. Otra cosa que ha sido lo más que me ha ayudado a mí es esto. Es un planner que está súper cool, y entonces tiene todos los meses, me pide que escriba mis goles, cosas que están pasando y un pensamiento positivo. Y eso a mí me ha mantenido como que tengo que hacer esto. Para el mes que viene ya eso tiene que haber pasado. Y sorprendentemente todo se me ha dado, que es increíble, que asusta. Pero de aquí sale, tú sabes, el poder de la manifestación y lo que tú quieres. Y lo escribes, lo pones en lápiz, en bolígrafo y va a pasar. Obviamente tienes que trabajar para ello, pero es una manera súper increíble de uno poder organizarse y hacer que las cosas pasen. Para conocer más sobre Linares pueden visitar nuestra página web y recuerden de seguirnos en las redes sociales para más Luminary Fashion.